La escena del aeropuerto de Atlanta quedó grabada en mi memoria como un cuchillo clavado en el pecho. Mi padre se inclinó sobre el mostrador, mirando a mi abuelo, su voz lo suficientemente alta como para que todos los pasajeros la oyeran. Ya es suficiente, papá. No estás invitado. Ya hemos gastado todo tu dinero. Vi los dedos de mi abuelo apretarse con fuerza alrededor del asa de su maltrecha maleta, mientras la sonrisa orgullosa que siempre iluminaba su rostro se desvanecía en un instante. $2 millones se evaporaron. Y ahora descubrió que ni siquiera tenía plaza en el viaje que había pagado. El asistente se quedó boquiabierto. Los viajeros se volvieron para mirar y una oleada de indignación ardió dentro de mí. Fue entonces cuando entendí, no fue un error. Fue traición. Y mientras salíamos de ese vestíbulo uno al lado del otro, mi abuelo se acercó y me susurró algo al oído, un secreto que mi padre y el resto de la familia nunca hubieran imaginado. Cuando miro hacia atrás, no me vienen a la mente los lujosos pasillos ni los suelos de mármol. Son los momentos de silencio en los que mi abuelo era la única persona que realmente me veía. En Charleston, todo el mundo hablaba con admiración del apellido Carter. Vieron a mi padre cortando cintas para inaugurar rascacielos, a mi madre sonriendo bajo los focos en los bailes benéficos, a mi tía Susan exhibiendo bolsos caros como trofeos. Para el mundo éramos intocables, una dinastía tallada a la perfección. Pero dentro de esas paredes brillantes, solo había una persona que me hacía sentir importante, mi abuelo. Todavía puedo escuchar tu risa, esa que hizo temblar la barandilla del porche y ahuyentó a los pájaros de los magnolios. Tenía el don de transformar incluso el silencio en algo vivo, lleno de significado. Cuando era niño, mis padres me olvidaban en la escuela más veces de las que podía contar. Me senté en la acera abrazando mi mochila, mirando a los otros niños correr hacia los brazos de sus padres. Justo cuando la vergüenza empezaba a ahogarme la garganta, apareció la vieja camioneta, y allí estaba él, mi abuelo, asomado a la ventanilla. Métete rápido, niña, como si salvarme fuera el mejor momento de su día. El olor a aserrín y menta dentro de la cabaña era, para mí, el aroma del hogar. Nunca faltó a un recital de piano, incluso cuando nadie más se presentó. Recuerdo que tenía 10 años, llevaba un vestido prestado que no me quedaba bien y me temblaban los dedos sobre las teclas. El público aplaudió cortésmente, pero sobre todo, un grito entusiasta atravesó el aire, acompañado de palmadas que sonaron como un trueno. Me sonrojé de vergüenza, pero él se levantó silbando como si acabara de tocar en el Carnegie Hall. Mi padre puso los ojos en blanco cuando le dije, esto es solo una fase, no es el futuro. Mi madre añadió con una débil sonrisa, es lindo, pero no vale la pena invertir en clases. Mi abuelo, sin embargo, me guiñó un ojo y me pasó una partitura nueva, tócala tú mismo, Harper. De esa manera nadie te la podrá quitar. La diferencia entre él y el resto de la familia se hizo cada vez más clara a medida que crecí. Mi padre trataba a mi abuelo como a una caja fuerte para caminar. Vi su mandíbula apretarse cada vez que el anciano le daba un regalo de cumpleaños, como si la idea de que el afecto no se midiera en dólares lo enfureciera. Mi madre estaba aún más fría. Tomó un sorbo de vino y dijo con tono de reproche, Richard lo arruina. No dependas tanto de él, Harper, o te arrepentirás. Sin embargo, cuando apareció un auto importado en el garaje, ella nunca preguntó de dónde salió el dinero que pagó por ese lujo. Mi tía Susan era la peor de todas, se envolvía en el brazo de mi abuelo en las reuniones familiares, arrullaba lo mucho que lo adoraba y luego escupía veneno en privado, quejándose de que él no hacía de genio en el último proyecto de Greg. Sus hijos, Chloe y Ethan, apenas levantaron la vista de sus teléfonos. Una vez vi a mi abuelo intentar contarle a Ethan sobre los primeros años de Carter Properties, cuando lo único que tenían era un maletín destartalado y sueños más grandes que sus bolsillos. Ethan ni siquiera parpadeó, simplemente revisó su TikTok hasta que Susan lo llamó para pedir postre. Mi abuelo nunca los enfrentó. Se limitó a beber su café solo, con los dedos sueltos alrededor de la taza y los ojos llenos de un dolor que ninguna palabra podía expresar. Había construido ese imperio ladrillo a ladrillo, en noches tan largas que olvidó cómo era la luz del amanecer. Y lo único que quería era ver a su familia junta en la mesa, riéndose de verdad. Nunca olvidaré esa tarde en el porche, cuando el cielo brillaba violeta y la brisa doblaba la hierba del pantano. Se reclinó en su silla y suspiró, solo quiero, Harper, que se amen como yo los amo. Tal vez algún día lo entiendan.
Apreté su mano, sintiendo la aspereza de décadas de trabajo grabada en su piel. Quería prometer que esto sucedería, pero la verdad pesaba como plomo en mi pecho. Sabía que mi padre y mi tía nunca lo verían más allá de un extracto bancario. Hasta que, de repente, todo cambió. Mi padre, que apenas llamaba a su propio padre fuera de los cumpleaños, de repente empezó a llamar 3 veces por semana, con voz melosa. ¿Qué pasa, papá? ¿Estás comiendo bien? Necesitamos pasar más tiempo juntos. Casi dejo caer mi taza cuando lo escuché desde la puerta. Mi padre no pensaba en la familia, pensaba en las ganancias. Luego vino Susan, invadiendo la casa de mi abuelo con una caja de chocolates importados y una sonrisa tan amplia que parecía falsa. Papá, has trabajado toda tu vida, te mereces el mundo. Greg y yo estábamos hablando, ¿qué tal un viaje? París, Roma, Londres, imagínate, todos juntos. Incluso mi madre, que solía tratar a mi abuelo como una carga, empezó a llamarme cada 2 días, con calculada dulzura. Richard, ¿estás durmiendo bien? Vi una bufanda que me recordaba a ti, y sorprendentemente, la envió por correo. Una bufanda de cachemira, doblada con tanto cuidado que mi abuelo murmuró, demasiado bonita para usarla. Chloe publicó en Instagram, no puedo esperar para el viaje familiar a Europa. Almohadilla Sourefirst. Ethan murmuró una noche sin levantar la vista de la pantalla, será genial, abuelo. Por primera vez en años, vi que los ojos de mi abuelo se iluminaban con una esperanza genuina. Me confesó una mañana temprano, en voz baja pero vibrante, ¿no sería maravilloso, Harper? Solo una vez, verlos a todos reír juntos. Asentí, pero un presentimiento helado se apoderaba de mis entrañas. Ese afecto repentino sonó ensayado. Aún así lo abracé y le susurré, si te hace feliz, entonces sí. Quería tanto que su sueño se hiciera realidad que ignoré el nudo de desconfianza que crecía dentro de mí. Todo empezó con susurros detrás de la puerta del dormitorio. Se suponía que no debía escucharlo, pero el destino tiene una manera cruel de arrojarte la verdad a la cara cuando menos te lo esperas. La voz de mi madre atravesó el silencio como una espada, ¿se transfirió? La respuesta de mi padre fue baja, satisfecha, definitiva, sí. 2 millones. Directamente de la cuenta de inversión. Todo está bien. Me quedé congelada en el pasillo con la mano presionada contra la pared, como si eso pudiera detener el terremoto dentro de mí. 2 millones de dólares. Dinero que mi abuelo había ahorrado gracias a toda una vida de trabajo, dinero que creía que garantizaba el recuerdo familiar que tanto anhelaba. Y allí estaban sus propios hijos, conspirando como ladrones en su propia casa. Mi pecho ardía. Quería invadir la habitación, exigir respuestas, gritar hasta que se quedaran sin palabras. Pero me tragué la furia y volví a hundirme en las sombras, mientras mi mente daba vueltas. Tal vez todavía lo aceptarían. Tal vez el dinero también habría comprado su billete. Quizás esa pesadilla no fue tan cruel como parecía. Me aferré a esta frágil esperanza durante días. Fue el único hilo que evitó que me desmoronara. Y cuando llegó la mañana del viaje, forcé una sonrisa al ver a mi abuelo llegar a casa, con su maleta gastada y los ojos brillando de expectación. Hasta que en el aeropuerto, la verdad se reveló en forma de una puñalada. Y fue allí, entre miradas curiosas y el peso de una traición que ni el tiempo pudo borrar, que todo se derrumbó. Tú. La palabra flotó entre nosotros, cortando como una espada. Lo dejó escapar con un suspiro como si solo entonces comprendiera el peso de lo que había hecho. No eran solo números en una factura, ni un nombre tachado de una lista de pasajeros. Era su vida, cada sacrificio, cada noche de insomnio trabajando, cada sueño aplazado, aplastada bajo las botas de quienes deberían haberlo amado. No retrocedí. Esta vez no. Eligieron destruir, abuelo. Mi voz ya no temblaba. Era firme como acero templado. Pero no tienes por qué elegir el silencio. Sus dedos, manchados por el tiempo, todavía fuertes a pesar de los años, pellizcaron el papel hasta que los bordes quedaron blancos. Los ojos, antes tan llenos de luz, ahora parecían 2 pozos oscuros de algo que no era solo tristeza. Fue una vergüenza. No para él, sino para ellos. Por haber creado algo que al final, solo supo devorarlo. ¿Y si no quiero ser el hombre que denuncia a su propia familia? Se le quebró la voz. ¿Qué queda de mí después de eso? ¿Te quedas? Quería gritar.
Lo que quedó fue lo único que nunca pudieron comprar, su dignidad. Pero en lugar de eso, me arrodillé a su lado, hasta que nuestros ojos estuvieron al mismo nivel. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las oscuras paredes revestidas de madera, testigos mudos de décadas de lealtad traicionada. No vas a denunciar a nadie. Mis palabras fueron lentas, deliberadas. Estás sobreviviendo. Te robaron el dinero, tu lugar en ese viaje, hasta tu voz. No le robarán su derecho a ser escuchado. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Volvió a mirar la foto, ese retrato congelado en el tiempo, donde las sonrisas parecían genuinas y el futuro parecía prometedor. Luego, con un gesto repentino, dio la vuelta al cuadro sobre la mesa. El cristal se partió al golpear la madera. Ni siquiera se merecen eso, murmuró. Y entonces lo supe, él ya había tomado su decisión. A la mañana siguiente el sol salió sobre una casa diferente. No por la estructura de mármol y oro, sino por lo que ahora habitaba sus habitaciones, una determinación silenciosa, casi peligrosa. Mientras el abuelo se vestía con su traje más sobrio, el que usaba en las reuniones importantes, cuando todavía creía que el respeto se medía con un apretón de manos, llamé a servicios de protección para adultos. La voz al otro lado de la línea era tranquila, profesional, pero escuché el subtexto: no estás solo. Cuando colgué, él estaba en la puerta del estudio con la carpeta con los documentos bajo el brazo. No necesitaba decir nada. Su mirada hablaba por él: vámonos. El camino hasta el despacho del abogado estuvo lleno de silencio. No hay duda, sino de algo más pesado, el peso de una vida que se está reescribiendo. Las calles de Atlanta pasaban junto a la ventana, indiferentes a los dramas humanos, pero yo sabía, de ahora en adelante, nada sería igual. Y al cruzar la puerta de cristal del edificio con sus carteles de frío y olor a café recién hecho, el abuelo se detuvo. Se volvió hacia mí y por primera vez en días, sus ojos tenían un brillo que no eran lágrimas. Harper, dijo con voz ronca pero firme. Gracias por recordarme que todavía tengo voz. No respondí. Solo le estreché la mano. Porque algunas batallas no necesitan palabras. Solo necesitan empezar. Siempre supieron cómo protegerse. Disparé sin filtros. Les diste todo y aún así te dejaron sentado en ese aeropuerto como basura. Esto no es amor. Es exploración. Si no hablamos, lo volverán a hacer. Quizás no contigo, sino con alguien más. El silencio solo los protege. El abuelo me miró durante mucho tiempo. Vi la guerra en sus ojos, el amor convertido en lealtad, la lealtad envenenada en miedo. Finalmente exhaló, su voz era un susurro: si crees que es correcto, entonces confío en ti. A la mañana siguiente me temblaban los dedos mientras marcaba el número. Del otro lado, una voz tranquila respondió: servicios de protección a las personas mayores. Daniel Hayes. ¿Cómo puedo ayudar? Lo derramé todo: el traslado, el viaje, la humillación en el aeropuerto. Mi voz se quebró, pero la suya no. ¿Tiene prueba de la transferencia?, preguntó. ¿Algún testigo? Sí, respondí rápidamente. Tengo pruebas y el director de la agencia de viajes está dispuesto a declarar. Un descanso. Luego su tono se agudizó: eso es suficiente para abrir una investigación. Necesito que vengan a la oficina. Cuando colgué, mi corazón latía salvajemente. Miedo y alivio se entrelazaron en su pecho. Por primera vez desde el aeropuerto, sentí algo que pensé que había perdido: la esperanza. No se lo dije a mi padre. No se lo dije a mi madre. No se lo dije a Susan. Estaban al otro lado del océano, brindando con champán por un sueño robado. Mientras alzaban sus copas, coloqué una a una las primeras piedras de su derrumbe. ¿Y ahora?, me preguntó el abuelo esa noche con voz frágil. Le estreché la mano. Ahora esperamos. Y cuando regresen, estaremos listos. Las siguientes semanas fueron como esperar en el ojo de un huracán, un silencio ensordecedor, pero sentí que las paredes temblaban. El abuelo y yo nos aislamos en la propiedad, dos cuerpos orbitando entre sí en una quietud que gritaba más que palabras. A veces lo sorprendía solo en el porche con los ojos perdidos en los pantanos, como si tratara de evaluar hasta dónde podía llegar la lealtad antes de romperse. Nunca lo interrumpí.
Solo me aseguré de que las luces estuvieran encendidas cuando volvió a entrar. Daniel Hayes llamó con frecuencia, actualizándonos con la paciencia de alguien que ha visto familias desmoronarse demasiado. Abrimos el caso, dijo. Cuando aterricen en Atlanta, les entregaremos la citación. Harper, mantén la calma. No confrontes hasta entonces. Pero mantener la calma fue más difícil de lo que parecía. Mientras bebían vino bajo la Torre Eiffel, empezaron a llegar los primeros mensajes. Primero, disfrazado de preocupación. Un mensaje de texto de mi madre una noche: hija, ¿estáis bien tú y el abuelo? No necesitaban salir así del aeropuerto. Estábamos preocupados. Miré la pantalla y las náuseas aumentaron. Preocupado por el hombre que dejaron atrás, con una maleta y sin billete. No respondí. Entonces Susan intervino, su tono dulce como el veneno: Harper, sé que estás emocionado. Pero no puedes permitir que la terquedad del abuelo arruine todo para todos. No estaba en condiciones de viajar, ya lo sabes. Casi tiré mi celular contra la pared. Él no estaba en condiciones, el hombre que pagó su lujoso viaje. Guardé el aparato en el cajón y lo dejé allí, vibrando como una serpiente que me negaba a tocar. Las llamadas vinieron después. La voz de mi padre llenó el buzón de voz con falsa autoridad: Harper, contesta. Estás exagerando. ¿Nos avergonzaron en el aeropuerto? Este comportamiento es inaceptable. Inaceptable, como si la traición fuera aceptable, pero defenderlo no lo fuera. Cada mensaje se volvió más nítido. Más cruel. Estás destruyendo esta familia. ¿Sabes lo que le hizo a nuestra reputación? Cuando necesites ayuda algún día, no nos esperes. No fueron solo llamadas. Los rumores comenzaron a circular por Charleston. Los vecinos mencionaron que mi tía difundió chismes en el club. Harper perdió la cabeza. Está poniendo a Richard en contra de sus propios hijos. Mi padre les dijo a sus compañeros de oficina que yo estaba confundido, manipulado por un anciano que estaba perdiendo la lucidez. La campaña de desprestigio dolió, pero no me sorprendió. Crecí viéndolos reescribir la verdad para servir a sus propias mentiras. Era solo otro capítulo del libro de negación en el que vivían. Una noche el abuelo escuchó uno de los mensajes. La voz de mi padre siseó a través de la caja: eres un traidor, Harper. La sangre es sangre y elegiste mal. Su mano temblaba sobre el brazo del sillón, sus nudillos estaban blancos. Quizás deberíamos rendirnos, murmuró como confesando un pecado. Son mis hijos, no soporto verlos humillados. Me volví hacia él con el fuego ardiendo en mi pecho. ¿Humillado, abuelo? Lo humillaron delante de extraños. Una vez que lo roban, ya no son víctimas, sino depredadores. Y la única razón por la que están asustados ahora es porque, por una vez, no son ellos quienes tienen la correa. Me miró durante mucho tiempo con los ojos húmedos, y asintió una vez. Después de eso, ya no habló más de darse por vencido. La presión aumentó a medida que se acercaba la fecha de su regreso. Dejé de salir de casa para evitar los susurros. En cambio, me ahogé en el papeleo con Daniel. Cada recibo, cada declaración, cada pieza de evidencia alineada como fichas de dominó listas para caer. Cuanta más evidencia reuníamos, más desesperados se volvían sus mensajes. Una noche Susan envió una avalancha de mensajes de texto y se le cayó la máscara: si nos arruinas, te arrepentirás. ¿Crees que alguien le creerá a una niña mimada frente a toda su familia? Serás desheredado. Cortar. Olvidado. Se lo leí en voz alta al abuelo. Sus labios se apretaron formando una fina línea y luego susurró: no se dan cuenta de que ya sabes lo que es ser olvidado. Por eso ya no pueden hacerte daño. Esas palabras ardieron en mí como una armadura. Por primera vez me sentí intocable, no porque fuera más fuerte, sino porque él creía que lo era. Y luego llegó la noche anterior a su vuelo. Daniel llamó con voz firme: aterrizarán en Atlanta mañana por la noche. Estaré allí con la citación. Harper, ¿estás listo? Miré al abuelo erguido en su silla, con la vieja maleta de cuero a sus pies, como un recordatorio del día en que lo traicionaron. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos estaban firmes. Sí, respondía Daniel con voz firme por primera vez en semanas. Más preparado que ellos.
Cuando colgué me di cuenta de que la tormenta ya no se acercaba. Ella ya estaba aquí. Y esta vez no íbamos a correr. La sala de llegadas del aeropuerto de Atlanta estaba repleta de risas y maletas rodando. Cuando el abuelo y yo entramos, los pasajeros salían por la puerta con etiquetas de equipaje y bolsas libres de impuestos colgando. Apreté su mano, mi estómago hecho un nudo. A nuestro lado, Daniel Hayes, de Elderly Protective Services, vestía un traje impecable y llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo como un arma cargada. Los vi antes de que ellos me vieran. Mi padre, Michael, desfilando con su abrigo hecho a medida y gafas de sol como una corona. Detrás está mi madre, sus dedos deslizándose por la pantalla de su celular, la sonrisa todavía petulante de quienes creen que el mundo les pertenece. Mi madre deslizó el pulgar por la pantalla de su teléfono celular como si la realidad misma pudiera ignorarse con unos pocos golpes. Aunt Sus, con su brazo envuelto en seda entrelazado con el de Greg, su risa aguda y quebradiza, un cristal a punto de romperse. Chloe y Ethan arrastraban bolsos de diseñador, charlaban sobre boutiques y desfiles de moda, parecían actores secundarios en un comercial de una vida que nunca merecieron. Hasta que sus ojos nos encontraron. La sonrisa de mi padre fue la primera en colapsar. Papá Harper. Su voz fue un látigo que cortó el aire antes de que pudiera responder. Pero Daniel ya avanzaba, su voz tranquila como una espada afilada. Señor Michael Carter. Señora Linda Carter. Señora Susan Miller. Señor Greg Miller. Cada nombre sonaba como una frase. ¿Te han avisado? Extendió los sobres uno por uno como si estuviera entregando un veredicto en lugar de papel. Esta es una citación relativa a acusaciones de explotación financiera contra el señor Richard Carter. Toda la terminal pareció contener la respiración. Las conversaciones se marchitaron. Las cabezas se volvieron. Los susurros se esparcen como humo. El rostro de mi madre perdió el color, como si alguien le hubiera quitado la máscara de arrogancia. Esto tiene que ser algún error. Susan apretó la bolsa contra su pecho, sus dedos blancos por la tensión. Abuso financiero. Él nos dio el dinero. Daniel ni siquiera parpadeó. El tribunal decidirá. Mi padre bajó la voz y un gruñido animal salió de su garganta. Papá, diles que no es verdad. Di que querías que fuéramos. La voz de mi abuelo tembló pero cortó el aire como un cuchillo. Quería que fuéramos juntos. Nunca quise quedarme atrás. Las palabras resonaron con más fuerza que los estridentes anuncios, más fuerte que el bullicio del aeropuerto. Por primera vez la gente no miraba a mi padre con admiración. Lo miraron con disgusto. Di un paso adelante y el pulso me martilleó en la garganta. No fue mi abuelo quien llamó a la APS. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Fui yo. El rostro de mi padre se contrajo, rojo como una herida abierta. ¿Tú? ¿Te atreves a volverte contra tus propios padres? Sí, respondí con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Porque dejaron de ser padres en el momento en que lo engañaron. Te robaron tu dinero, tu confianza y tu dignidad. No dejaré que se salgan con la suya. Susan se rió y el veneno goteaba de sus labios. Eres una tonta, niña. ¿Sabes lo que hiciste? Destruyó esta familia. No, respondí fríamente. Lo destruiste el día que lo dejaste en ese aeropuerto. Por un momento nadie habló. Chloe murmuró algo sobre ridículo mientras Ethan se ponía los auriculares nuevamente en los oídos, como si pudiera ahogar su vergüenza con listas de reproducción. Greg maldijo en voz baja, con los puños cerrados. Mi madre miró a su alrededor, su rostro ardía bajo el peso de las miradas de otras personas, por primera vez, sabía lo que era ser juzgada. Y mi padre, el hombre que siempre parecía más grande que la vida, parecía pequeño. Arrinconado. Desesperado. Daniel cerró su carpeta con un chasquido. Nos vemos en el tribunal. El Palacio de Justicia de Charleston no era imponente, pero entrar en él era como entrar en un campo de batalla. Bancos de madera, el sello estatal encima de la silla del juez, todos los ojos puestos en nosotros. Mi abuelo no vino ese día, no podía soportar enfrentarlos, pero lo llevé en mi pecho como una armadura. Por un lado, Daniel y yo. Por el otro mis padres, mi tía Susan, Greg y su abogado vestido con traje italiano,
todos rígidos como maniquíes en una muestra de hipocresía. Sus miradas me traspasaron como agujas. La juez, una mujer de cabello plateado y ojos implacables, golpeó su mazo. El tribunal está en sesión. Daniel se puso de pie, su postura era tan recta como una espada desenvainada. Señoría, este caso trata sobre explotación. Richard Carter, un hombre de 78 años, transfirió $2 millones a sus hijos con la promesa de un viaje familiar. Pero cuando llegó el día, lo abandonaron en el aeropuerto. Esto es un abuso financiero hacia las personas mayores. Su abogado saltó como si tuviera resortes en las plantas de los pies. Objeción. Mi cliente donó esos fondos voluntariamente. Mis representantes no son culpables más que de generosidad. El juez hizo un gesto de impaciencia. Continúa con las pruebas. Daniel activó el proyector. En la pantalla, la transferencia bancaria, 2 millones, de la cuenta de mi abuelo a la de mi padre. Luego el itinerario del viaje, todos los nombres enumerados excepto el suyo. Un murmullo recorrió la habitación, como un viento antes de una tormenta. Dijeron mi nombre. Subí al estrado de los testigos y me temblaban las manos mientras juraba decir la verdad. La voz de Daniel se suavizó, pero no perdió su tono cortante. Señorita Carter, cuéntenos qué pasó en el aeropuerto. Respiré hondo sintiendo el sabor amargo del recuerdo. Estábamos todos en fila. Cuando le llegó el turno a mi abuelo, el encargado dijo que no había entrada para él. Mi padre lo miró a los ojos y le dijo, papá, olvidé tu nota. Solo vete a casa. Estalló un coro de exclamaciones. Se me quebró la voz, pero pronuncié las palabras como si fueran piedras en el camino. Pagó por todo. Creyó que era su oportunidad de reunir a su familia. Pero nunca tuvieron la intención de llevárselo. Lo abandonaron. Su abogado se puso de pie de un salto. Eso es un rumor. Daniel levantó la mano cortando el aire. No es un rumor. Se volvió hacia la puerta. Tenemos testigos. Holly Sanders, la agente de viajes, entró. Con calma testificó que el nombre de mi abuelo había sido eliminado deliberadamente de la reserva. Un empleado del aeropuerto confirmó con voz entrecortada que había escuchado las crueles palabras de mi padre. Pieza a pieza se fue armando el rompecabezas. Hasta que mi padre no pudo más. Esto es absurdo. Se puso de pie con los puños cerrados y la voz ronca de furia. Mi padre es viejo. No habría sobrevivido al viaje. Lo perdonamos. No pude contenerme. Me levanté y las sillas crujieron detrás de mí. ¿Perdonarlo? ¿Llamas a robar tu dinero y humillarte en público amabilidad? Hicieron esto por ustedes mismos. Por las bolsas de la compra, por el champán, por la fachada familiar perfecta. Orden. El mazo del juez cayó como un trueno. Mi padre me señaló con el dedo temblando y el rostro contraído por el odio. Tú, ingrato. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Él me creó, corté con la voz quebrada. Él me amaba. Y lo traicionaste. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La juez se volvió hacia el jurado con ojos duros como el acero. ¿Existen pruebas suficientes de abuso financiero? Los jurados se pusieron de pie. Sí, señoría. Mi corazón se detuvo. La voz del juez resonó implacable. Este tribunal ordena a Michael Carter, Linda Carter, Susan Miller y Greg Miller devolver la cantidad total de $2 millones. Además, por su conducta quedan desheredados de todos los derechos sucesorios y futuros de custodia sobre Richard Carter. Este veredicto quedará registrado permanentemente. Por un segundo el mundo se detuvo. Entonces Susan rompió a sollozar y se cubrió la cara con las manos. Greg maldijo en voz baja, con los hombros caídos. Mi madre inclinó la cabeza y la vergüenza finalmente pintó su silencio en tonos grises. Mi padre golpeó la mesa y su grito atravesó el aire. Esto es injusto. ¿Dónde está la familia? El mazo del juez volvió a caer, un veredicto final. Exactamente. Y por eso tu traición es aún más repugnante. Las lágrimas nublaron mi visión, pero no eran lágrimas de derrota. Fueron un alivio. La justicia había hablado.
Cuando salí de la sala del tribunal, Daniel me tocó el hombro. Lo hiciste bien, Harper. Pocos tienen el coraje de enfrentarse a su propia sangre. Afuera, el sol de la tarde bañaba a Charleston de oro. Sacó el teléfono y le temblaron los dedos mientras marcaba el número de mi abuelo. Mi voz se transformó en una sonrisa mientras susurraba. Se acabó. Ya no pueden hacerte daño. En ese momento supe que el eco de esta victoria resonaría más fuerte que todas sus mentiras. No reabrimos las heridas. No revivimos las traiciones. En cambio, llenamos el silencio con pequeños rituales curativos. Desayuno en el balcón, mientras el sol aún dudaba entre los árboles. Las manos de mi abuelo en la tierra del jardín, plantando flores donde antes solo había dolor. Las fotografías antiguas se extendieron sobre la mesa, no para llorar lo perdido, sino para rescatar lo que aún era nuestro. Todavía llevaba las cicatrices, en los ojos que permanecían sobre las sillas vacías en la mesa, en la voz que se perdía en medio de una historia cuando recordaba quién ya no estaba allí para escucharla. Pero la sombra de la duda ya no lo perseguía. Ya no se preguntaba si era una molestia. No se encogió como si no mereciera ocupar espacio. Fue una mañana de aquellos días, con una luz dorada filtrándose por las ventanas de la oficina, que dejó su taza con gesto firme y me miró. Harper, dijo con una claridad que cortó el aire. No quiero que el resto de mi vida dependa de lo que me quitaron. Quiero que se trate de lo que todavía puedo dar. Ese fue el comienzo de todo. Juntos creamos la Fundación Richard Carter, un legado no de piedra y hormigón, sino de protección. Cada centavo recuperado en la batalla legal fue invertido allí. Financiamos refugios para personas mayores, capacitamos a voluntarios para reconocer los signos de abuso y establecimos líneas de ayuda que nunca dejarían a nadie solo en la oscuridad. La primera vez que entramos a un centro comunitario para entregar ayuda, vi a mi abuelo estrechar la mano de otras personas mayores, con voz nuevamente firme, mientras decía, no estáis olvidados. Tú importas. Sus ojos brillaron de una manera que no había visto desde ese día en el aeropuerto. Quienes estuvieron allí no conocían el nombre de Carter como sinónimo de poder o fortuna. Lo sabían como una promesa, aquí estás a salvo. A veces, cuando la casa se dormía y lo único que quedaba era el sonido del viento a través de las cortinas, lo sorprendía mirándome. Me salvaste, Harper, murmuró, su voz llena de gratitud que dolía tan puramente. Y yo siempre respondía lo mismo, apretando su mano entre las mías, no, abuelo. Fuiste tú quien me salvó. Porque él me enseñó lo que significa una verdadera familia. Pasaron los meses y la mansión que antes era asfixiante con su silencio vacío empezó a respirar de nuevo. No por el brillo de los candelabros o el frío mármol, sino por las risas de los voluntarios en los pasillos, por las cartas de agradecimiento clavadas en las paredes, prueba de que se puede reconstruir una vida, incluso después de la tormenta. A veces pensaba en ellos, en mi padre, en mi madre, en Susan. Su ausencia todavía dolía, pero no como una herida abierta. Eligieron el oro. Elegimos el amor. Y en esa elección encontramos algo que ningún dinero podía comprar, la libertad. Una noche, sentados en el porche como lo habíamos hecho durante décadas, con el pantano extendiéndose ante nosotros como un cuadro viviente, le pregunté si alguna vez se arrepentía de lo sucedido. Tomó un sorbo de su café, sus ojos perdidos en el atardecer que pintaba el cielo de naranja y morado. No, respondió lentamente. Porque la traición me mostró quién se quedó. Y me estrechó la mano. Tú. Eso es suficiente. Apoyé mi cabeza en su hombro comprendiendo finalmente que la familia no es algo indestructible por lazos de sangre, sino por lazos de lealtad. La familia es la que no aparta la mirada cuando la maleta pesa y el mundo mira. La familia es quien elige quedarse. Mi abuelo llevó esta verdad consigo hasta su último aliento. Y ahora es el legado que llevo adelante. No el imperio de los edificios, ni el apellido grabado en placas de bronce, sino la base de confianza que construyó en mí. Tu lección. Tu verdad. Tu regalo. Y cada vez que veo la vieja maleta junto a la puerta de la oficina, la que empacó para un viaje que nunca hizo, ya no veo rechazo. Veo resistencia. Veo el día en que nos elegimos el uno al otro. Y susurro para que siempre escuche, esté donde esté. Tú perteneces, abuelo. Siempre.